Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro tercer espacio abierto del aprendizaje. Estoy teniendo problemas con mi conexión de internet, por eso también tardé unos minutos en conectarme. Es probable que pierda tal vez la imagen de la cámara. Tal vez es probable que a lo mejor de repente me pause o inclusive hasta se interrumpa la transmisión. Les voy a pedir de favor que en cuanto vean alguna situación de este tipo, me avisen para que yo pueda tener, pueda darme cuenta de esta situación y, y que yo pueda volver a regresarme al punto donde se haya perdido la transmisión. ¿Vale? Bueno, de lo que acabo de decir, ¿me escucharon? ¿Me supe explicar? Sí, asesor, buenas noches. Buenas noches, asesor. Sí, todo bien. Muchas gracias, Yaret. Gracias, Soledad. Bueno, pues es un gusto para mí volver a estar con ustedes después de este receso académico de una semana y pues revisando sus actividades integradoras de la semana uno. La verdad es que me quedo con una gran satisfacción, ya que puedo ver que sí fueron comprendidos los temas, sí fueron este, asimilados los Las conocimientos y 12 estoy en aplicados. clases. Ya pude. Ya. Ok, bueno, entonces ahora entramos a semana número 2 y vamos a entrar ahora sí al teorema fundamental del cálculo, pero desde la parte sencilla, desde las derivadas, que es lo que nos compete precisamente para las actividades integradoras 3, que es la derivada como razón de cambio, y para la actividad integradora 4, que tiene que ver con máximos y mínimos, y no es más que una, ¿cómo se le llama? Mm, una de las maneras en que se puede aplicar el conocimiento de las derivadas y de las funciones que ya estuvimos viendo y que de alguna manera yo sé que ya quedó más o menos entendido, ¿verdad? A lo mejor falta practicar, pero yo estoy seguro que van con toda la actitud. Así que bueno, antes de continuar, quiero preguntarles, ¿tienen alguna duda? ¿Algo en que les Yo pueda sí, ayudar? asesor. Tengo una duda que no me quiero quedar con ella Sí, ya. sobre la actividad número 2 que me escribió ahí que tuve un fallo en el primer límite. Sí. Es lo que no alcancé a entender y ya leí, releí y releí, pero pues no encontré el fallo. Sí, Jared, de hecho, te acabo de escribir en el mensajero de plataforma. No sé si ya lo viste, pero con todo gusto, mira, y aprovecho aquí, con todos los compañeritos para que si alguien más tuvo duda, pues vamos a aprovechar, ¿no? Bueno, en la actividad integradora número 2, que tiene por nombre límites y su aplicación, nos habla de un depósito con 9,000 litros de agua que se le bombea a salmuera con 45 gramos de sal por litro a razón de 32 litros por minuto. La concentración de sal en el depósito después de m minutos está dada por la función, que es CdM igual a 1440 dm y todo sobre 9,000 más 32 m. Bueno, lo primero que tenemos que hacer aquí, Jared, primero es darme cuenta si el límite tiende a infinito o tiende a cero o tiende a algún número real. Si, si fuera el caso de que tiende a un número real, como en el caso de los límites 2 y 3, solo es una sustitución, pero no es el caso. Si fuera el caso de que el límite tiende a cero, tengo que tener cuidado porque a lo mejor en la sustitución o evaluación me puede dar una indeterminación. Si fuera el caso, tendría que trabajarlo por otro método. Bueno, pero ni es un número real ni tampoco es cero. Es cuando m tiende a infinito. ¿Sale? Entonces, aquí tengo que poner atención. Cuando m tiende a infinito, quiere decir que pasa mucho tiempo y el depósito ha recibido una gran cantidad de salmuera. Esto te lo escribí por ahí en el chat. ¿Sale? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, esto lo estuvimos también estudiando en la primera semana y por ahí
Inclusive hasta les comenté que viene un material dentro de los recursos de la plataforma que puede ser de ayuda. Bueno, rápidamente, tenemos que dividir el numerador y el denominador entre el valor de m. Esto lo vimos en un ejemplo. ¿Por qué lo hacemos? Porque aquí se trata de eliminar cantidades, se trata de simplificar nuestra función. A la hora de dividir lo mismo arriba, abajo, o también pudiera ser del lado izquierdo de la igualdad o del lado derecho, se le llama para mantener un equilibrio. Por eso es que se hace de esta manera. Al hacerlo, me voy a dar cuenta que se va a simplificar los términos. Si tú lo haces paso por paso, te quedaría 1440 sobre 32, porque el primer término se va a cancelar, porque te daría cero. Entonces, 1440 entre 32, ¿quién me dice cuánto es? Nos da 45. Efectivamente. Ok. Más o menos, Jared. Este, eh, entonces se divide el numerador, que son 1440 entre 9000, pero tiene el más 32. Entonces el 9000 se elimina. Bueno, no es que se elimine, no. Es que todos los términos de m los dividimos Ajá, entre m. Entonces, ok. donde hay m, ahí se cancelan. ¿Sí me explicó? Entonces, el término de 9000 te quedaba sobre Es m. cero. M se va a Sobre inflar. infinito. Exactamente. Ah, ok. Y Ahí todo número sobre infinito, pues es cero. es correcto. Pues es infinito. Ah, ok, ok. Sí, ya me quedó claro. ¿Ya? Gracias, profesor. Muy Sí, bien. Órale, Jared. Bien, pues de eso se trata, ¿no? Así que, miren, ya se fue mi imagen. Les digo que mi señal está muy mala. Cayó un aguacero por acá. Nos quedamos sin luz. Ya regresó, pero está mal el internet. Así que bueno. ¿Alguna otra duda, algo en lo que les pueda ayudar? pues hasta el ¿Todo bien, momento asesor? no. No, todo No he bien. revisado Gracias. las sesiones, pero bueno, Todo bien, asesor. todos los documentos, pero por el momento no tengo duda. Muy bien. Esperemos la sesión para aclarar esas dudas que llegara a ver. Claro que sí. Muy bien. Gracias por todos los que respondieron. Bueno, entonces, lo primero que voy a compartir es un recordatorio sobre el solucionario de Baldor. Recuerden, esto es importante. Volver otra vez a repasar la parte aritmética, la parte algebraica, para poder comprender qué onda con las funciones. Y una vez que se hizo este repaso sobre las 7 operaciones básicas de la aritmética, pues empezar a trabajar con la parte variacional, es decir, con álgebra. Y es precisamente la liga que les dejé en la primera semana. Y ahorita quiero volver otra vez a reiterarlo, ¿no? Simplemente tú escribes en tu motor de búsqueda solucionario de Baldor o también la liga que ya te había dejado y la voy a volver a dejar y se te va a descargar este libro de más de 400 y pico páginas, creo que son 412, algo así, de ejercicios algebraicos que van desde lo más sencillo a lo más complicado y está resuelto, te llevan paso a paso, ¿vale? Es importante que lo estudies, es importante que te apropies de este conocimiento. Claro, también los videos, si eres visual, pues te van a servir ver videos también. Bueno, dejo de compartir la pantalla, regreso con ustedes, esa es la primera que yo quería repasar. Y bueno, ahora, sin más, vámonos a una presentación que ya también tengo preparada. Y ahora sí les pido de favor que pongan toda su atención.
Seguimos en cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales para esta semana 2 de este módulo 18. Su amigo y servidor, Manuel Antonio Chablé Pesina, su asesor virtual. Bueno, pues ¿qué creen? Ya estamos por alcanzar la mitad de este módulo, así de rápido. Ya se fue mi cámara otra vez. Les digo que anda mal. Pero bueno, a ver, vamos a darle un ratito y ahorita vuelvo a ver si me deja encenderla. Hoy es miércoles, ya llevamos una semana y media. De 4 semanas, pues ya prácticamente finalizando esta segunda semana, estaremos superando la mitad. Así que para atrás, ni para encarrerarse, ¿eh? Dice aquí, sin duda, con esfuerzo y dedicación y entereza, lograrás llegar a la meta, que está cada vez más cerca. Objetivos. Conocerás el tema que ya está planteado aquí, en el cual tú deberás de apropiarte del conocimiento específico en cuanto al cálculo de una derivada. Asimismo, analizarás todos los cálculos que se pueden hacer, especificando algunos conceptos, como es, por ejemplo, qué es una recta tangente, un punto tangente, qué es una secante, una recta secante. Para todo esto, Prepa en línea SEP tiene a tu alcance los recursos dentro de plataforma y fuera de la plataforma también, con direcciones electrónicas que yo siempre comparto contigo, ¿sale? No se te olvide que tú estás llevando a cabo una enseñanza a distancia, por lo tanto, tú eres el actor principal en una forma de aprendizaje autónomo, ¿sale? Así que no lo desaproveches y sobre todo organiza tu tiempo, porque tú decides en qué momento y de qué manera te vas a apropiar de ese conocimiento, ¿vale? Bien, ahí fue doble clic. No se te olvide, consulta los tutoriales que se encuentran en mi comunidad, en la parte iconográfica. Edita tu perfil, agrega una fotografía si es que aún no lo has hecho, completa tus datos personales, participa en los trabajos semanales de manera oportuna. Trabaja de manera colaborativa con tus compañeros del grupo, sobre todo en los foros. ¿Sale? En los foros tú tienes que responder preguntas y tienes que retroalimentar a tus compañeros. Y si tus compañeros ya te retroalimentaron, promueve esta parte social para poder socializar el conocimiento, ¿no? Entre toda la comunidad de aprendizaje que somos todos. Participa también, no nada más en los foros, sino también, por ejemplo, en el mensajero de plataforma, eh, por todos los canales de comunicación. Esto con la finalidad de interactuar y conocer también a los demás miembros de la comunidad. Es importante que organices tu tiempo y ya lo viste. Si tú dejas tus actividades para el fin de semana, tenemos por ahí una propuesta, lo has de recordar, de sí realizar tu actividad integradora durante la semana, pero esperarse al día viernes para estar seguros de los procedimientos, llevar un cotejo y que de alguna manera tu calificación sea onerosa, sea una calificación muy buena, porque tú ya habrás cotejado el paso a paso. Pero súbele el mismo sábado o el domingo temprano, porque si te lo dejas para el domingo por la tarde, pues ya tienes experiencia. Sabes que la plataforma suele atorarse, suele haber mucho movimiento, muchos datos y a veces nos queda mal la plataforma y se me acabó el tiempo y ya no lo pude subir. Las extensiones de tiempo se dan solo para casos extraordinarios. Algunos de estos casos se tienen que revisar con la parte de tutoría o a veces con los supervisores de aprendizaje. Así que bueno, no te arriesgues, ¿sale? No te arriesgues. Además de que también, pues si tú lo entregas por medio de una extensión, pues baja tu calificación, porque por no haberlo entregado en tiempo y en forma, obviamente, pues de acuerdo a la rúbrica, tienes una penalización. Así que no hay necesidad. Bien, el trabajo de esta semana se enfoca en temas de cálculo, principalmente el movimiento como una razón de cambio. Esto con la herramienta que se le llama derivación. Para lograr este aprendizaje te recomiendo analizar con detalle cada uno de los elementos de la plataforma
leer con detenimiento las actividades a realizar y sobre todo preguntar. ¿Sale? Para eso me pagan. Esa es mi chamba. Así que pregunta sin miedo. Comenzamos. Las derivadas de una función. Dice el libro, la derivada de una función es la razón de cambio de dicha función cuando cambia x, es decir, ¿cuánto cambiarán los valores de y al cambiar x de una cantidad? Esto lo vimos la semana uno. X es tu variable independiente. X es independiente. Y Y es dependiente. Y depende de X. Si tú vas a cambiar o vas a variar a X, va a cambiar Y como consecuencia. Y en la medida que tú cambies a X, es como va a cambiar Y. ¿Sale? Primer tip. Segundo, te lo voy a tratar de explicar primero en la definición, después en la parte gráfica y al final con una analogía. ¿Sale? Comienzo con la definición. Dice que la derivada es una función como razón de cambio. ¿Por qué? Porque se le conoce como un elemento que está cambiando cuando la variable independiente que es x suele cambiar. Si x no cambia, y no cambia. Entonces, veamos ahora con respecto a la gráfica. Observa que en medio de la gráfica tienes una función. La función es una curva. Es una curva y está representada por y, que es igual a f de x en la parte superior. Vamos a descomponer esta curva en elementos lineales, ortogonales y puntuales. Comienzo. Mi curva que es y es igual a f de x, lo voy a analizar en el punto A. Ese es un análisis puntual. El punto A. Y el punto A tiene dos elementos. Uno hacia abajo, que es x sub 0. ¿Ya viste? X subíndice 0. También se interpreta como una x inicial. ¿Sale? Tu x sub 0, tu x inicial, simplemente es tu primer coordenada en x, en donde inicia, que es A. Ahora en la línea punteada tienes f de x sub 0. Simplemente es y. Yo le pude haber puesto x1 y y1. Pero como a los que enseñamos matemáticas nos encanta adornarlo, nos encanta llamar a lo mismo de un montón de formas. A veces los alumnos piensan que es para enredar a los estudiantes. La verdad es que no. La intención es que tú aprendas a llamarle a los elementos de una manera o de otra, de la manera que tú quieras, para que cuando tú estés de manera autónoma, lo puedas entender y no te cases con simplemente con la idea de lo que te enseña el profesor o de lo que viene con un autor. En pocas palabras, es la misma gata pero revolcada. Así que aquí te enseñamos a verlo desde diferentes maneras. Insisto, x sub 0 pudo haber sido x1, f de x sub 0 pudo haber sido simplemente y1. Ya. Ahora tenemos el punto B y es lo mismo. Bajamos una línea ortogonal. La palabra ortogonal significa perpendicular a 90 grados. ¿Sale? Bajamos una línea vertical y ahora es x sub 0 más h. Y en la línea punteada tienes f de x sub 0 más h. Insisto, pudo haber sido simplemente x2 y y2, pero se trata de que tú comprendas, en este caso, el desglose de todos sus elementos. ¿Cuál fue el objetivo de ponerle un incremento que es x sub 0 más h? Que tú te des cuenta que ese más h es un desplazamiento. H representa el recorrido que fue desde A hasta B en la parte horizontal. Eso es h. Y así como hay un desplazamiento horizontal, también hay un desplazamiento vertical. Y está determinado aquí como k.
Ya lo viste. K es igual a F de X sub 0 más H menos F de X sub 0. En pocas palabras, es tu diferencia entre la posición Y2 y tu posición Y1. Ahí está. Desplazamiento en X y desplazamiento en Y. Ahora vamos a hacer otro análisis. Observa que desde el punto A se traza una línea recta que cruza en el punto A y se le llama punto tangencial. Y la línea continúa y esa línea recta se llama T. ¿Ya la ubicaste? A esa línea T se le llama tangente. Y hay otra que va del punto A al punto B. Esa que va del punto A al punto B, esa se le llama secante. ¿Y por qué hacemos estos análisis? Porque aquí está ocurriendo una trascendencia algebraica y también de la función. Te lo voy a explicar ahora con una analogía y esta será la última. Ves que yo lo explique conceptualmente, así que si todavía no te queda muy bien claro, pon atención. Imagina que tú estás en un vehículo en reposo. El vehículo, mientras está en reposo, se encuentra en una posición. La posición, desde el punto de vista algebraico, está determinado por un punto conocido, tal vez una coordenada, ¿no? Pero estás en un punto conocido y es una posición. A esta posición también se le suele llamar tu función original. Ahora, de acuerdo a la primera ley de Newton, tú estás en un estado inercial y dice, cuando una fuerza externa se imprime sobre tu estado de reposo y rompe el estado inercial, entonces ocurre un desplazamiento en un determinado tiempo, en lo que tú te desplazas de donde estabas, punto a un punto B. Bien, a esto, a este paso se le llama derivada. Eso es una derivada. Cuando tú pasas del reposo a un movimiento de acuerdo a un desplazamiento y a un determinado tiempo. Si lo ponemos con unidades físicas, ¿qué es el desplazamiento por unidad de tiempo? Pues es velocidad. Esa fuerza que se imprimió se derivó y obtuvo como consecuencia una velocidad. Se desplazó del punto A al punto B. Eso es la primera derivada. Ahora imagínate que ya se desplazó de A a B y después viene otra vez esta fuerza externa y te vuelve otra vez a imprimir otra fuerza. Todavía no te detenías en el punto B cuando ya te volvieron a imprimir una segunda fuerza. A esta segunda fuerza, cuando tú ya pasaste del reposo a la velocidad y de la velocidad se vuelve otra vez a imprimir un segundo esfuerzo, se le llama aceleración. La aceleración es tu segunda derivada. ¿Sale? Entonces, ¿qué es la derivada? Es justamente esa razón de cambio, donde tú pasaste de una posición en reposo a una posición en movimiento y se le llama velocidad. Y si tú lo sigues cambiando y vuelves a derivar, entonces vas a pasar de la velocidad a la aceleración. Esa es la derivación, esa es la derivada. ¿Dudas? ¿Me No, supe? todo bien, gracias. Gracias. Vale, conste, ¿eh? Entonces, conclusión. ¿Qué es una derivada? Mi conclusión es esta. Es la recta tangente que permite calcular la velocidad de un punto o la pendiente de un punto exacto de una función. Ahí está. Con todo lo que expliqué, espero que la definición, esta, a manera de conclusión, se pueda comprender mejor. Bueno.
Ahora te voy a enseñar las diferentes formas en que se va a simbolizar, a escribir, que también se le llama la notación de una derivada. ¿Qué es una notación? La forma en que se escribe. ¿Y qué es la forma en que se escribe? Cómo lo vas a representar o a simbolizar. Y van a ser cuatro formas diferentes. Empiezo con el primer par. Dice, si f de x es una función, entonces tú vas a escribir su derivada de esta forma. La primera, d sobre dx de f de x. Esta, la número uno, es importante porque esta la vas a ocupar la próxima semana cuando veamos integrales. Esta, la número uno. D de dx de f de x. ¿Sale? Número 2. Esta es la más común, la que la mayoría utilizamos. F' de x. Se le llama prima a ese apóstrofe superior después de la F cursiva. Si tiene una comilla, quiere decir que representa su primera derivada. Si tiene dos comillas, representa su segunda derivada y así sucesivamente. ¿Vale? Bien, veamos las siguientes dos. Es el siguiente par, pero fíjate, dice, si y es una función, entonces su derivada será. Pero ojo, aquí tú tienes que tener bien claro que f de x es y. Y esto lo vengo diciendo desde la primera semana. F de x es y, es lo mismo. Si ya quedó claro entonces, ahora utilizando a y, lo vamos a simbolizar de estas otras dos formas. dy sobre dx. ¿Ya viste? Ya no está el f de x, ahora todo está integrado en una sola razón, que es dy sobre dx. Y la última, la más fácil, simplemente y'. ¿Sale? Cualquiera de estas cuatro formas representan una derivada. Tú lo puedes ocupar indiscriminadamente. ¿Qué significa? A tu gusto, la que más te guste. Ahora, si la función está representada de una de estas formas, es recomendable que tú sigas utilizando la misma notación. ¿Sale? Lleva la misma simbolización para que tú solito, tú solita, no te tropieces. ¿Sale? Recuerda que en matemáticas tenemos que ser ordenados. Bueno, vámonos ahora con las propiedades de las derivadas de una función. Y aquí ya les toca a ustedes, porque a mí me duele la garganta, ya me cansé de hablar. Así que ahora les toca a ustedes. Primera derivada. Algunos lo enseñan como propiedades, otros como fórmula, como tú quieras. ¿Sale? Yo le voy a llamar propiedades. La primera dice, si f de x es igual a como coeficiente, x como variable y n como exponente. Esta es en su forma completa. No se te olvide, ya vimos que era un coeficiente, el número conocido que acompaña a la variable. X es la variable y n el exponente que está sobre la variable, ¿vale? Entonces, su primera derivada, y se representa como f' de x, será, pon atención, el exponente n baja a multiplicar a tu coeficiente a, y a ese exponente que tenías le vas a restar uno. Siempre será uno. Por lo tanto, quiero que abran su micrófono y me digan, ¿cuál es la primera derivada de 5x a la 6? Los escucho. Sería, bueno, la derivada es f' de x de 6 por 5x a la 6 menos uno. Bien, Jared. Ok, Y sería ahí está. 6 por 5 son 30 x a la 5. Es correcto, Jared. Muy bien. Ok, lo que nos acabas de decir es esto. 30x a la quinta. Ese es el resultado. Pero no puedes saltarte el procedimiento. El procedimiento, que es el segundo paso y nos lo dijo tal cual Jared, siempre lo tienes que escribir. Por muy obvio, por muy fácil que tú creas,
lo tienes que escribir, ¿sale? No existen resultados sin procedimiento. En matemáticas se evalúa el procedimiento, la resolución, el paso a paso. Así que no se lo brinquen, por favor. Por ahí califiqué unas actividades que no traían procedimientos, solo traían resultados y bajaron mucho la calificación por lo mismo. No se les olvide, ¿vale? Bien, vamos con la segunda. ¿Quién dice yo? Raíz séptima de x quinta. No se amontonen, anímense, el que no se equivoca no aprende. Maestro, lo que he checado A es ver. que el radical pasa como denominador del exponente. Bien, Jared. Bien, 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 bien. Aquí es donde entra lo que les decía, que tú necesitas tener dominio de la aritmética y del álgebra. Efectivamente, como dice Jared, tú necesitas utilizar una propiedad que se le llama propiedades de los radicales y se estudia en álgebra exponencial. ¿Sale? Esta propiedad dice que el grado de un radical equivale o se transforma o se reescribe, como tú quieras, cuando el valor que está dentro del radical toma el valor que se le llama el inverso denominador. Si mi raíz es séptima, entonces me quedaría x a la 5 y, pon atención, el 7 es el inverso denominador, quedaría debajo del 5 de esta manera. X elevada a la 5 séptimos es exactamente lo mismo que raíz séptima de x quinta. Ahí está. Es por eso que les digo que tienen que ponerse a estudiar y tienen que tener bien a la mano todos los elementos, teoremas, corolarios, apotemas, conveniencias algebraicas a la mano. ¿Sale? Esta la vas a volver a utilizar, así que acuérdate bien. Ahora que yo ya la reescribí, ya está más fácil. Aplico la propiedad. ¿Cuál es la primera derivada entonces? Es 5 séptimos por x a la 5 séptimos menos uno. Bien. Ok, ahí está, es lo que nos dijiste. Fíjate que ahora en el ejemplo A escribí como f'. Ahora en el ejemplo B utilicé otra anotación. Ahora utilicé d de dx de f de x. Pero es lo mismo, ¿no? Y está lo que me dijiste, Jared. Ese 5 séptimos baja a multiplicar a x. Y ese exponente 5 séptimos se le resta uno. Y aquí nos regresamos a aritmética básica, ¿no? De primaria. ¿Cuánto es 5 séptimos menos uno? Esto es aritmética, Menos ni 5, siquiera es álgebra, es aritmética. 5 séptimos menos 7 séptimos. Ah, ¿quién habló? ¿Quién habló? Perdón. Alguien participó, pero no alcancé a escuchar. Me parecía como Celia, pero yo escuché la voz de un caballero. Ok, ¿Se puede decir que el 1 pasa a ser un entero, pasa a ser 7 séptimos? bien, exacto. Bien hecho, Yared. Efectivamente. El entero lo convierto en 7 séptimos. Entonces yo tengo 5 séptimos y me quitan 7 séptimos. ¿Cuántos me quedan? Quedan menos ¿Menos uno?
Oh, Menos 2 séptimos. Es correcto, menos 2 séptimos. Ahí está. Ahí está prácticamente ya realizada mi derivada. 5 séptimos de x elevada a la menos 2 séptimos. En el sentido estricto podrías decir que ya terminaste, pero no. Resulta, y esa te la tienes que aprender, si tu reactivo, si tu planteamiento, si tu ejercicio se te expresó con un radical, tu resultado lo tienes que expresar también con radical. Así que ya realizaste la derivada. ¿Qué tienes que hacer? Reescribirlo nuevamente con un radical. Así que te ayudo. Comenzamos primero con el coeficiente, que es 5 séptimos, pero ese coeficiente está expresado con un numerador y un denominador. El 5, que es el numerador, se queda arriba de la línea de fracción. Ese se queda, se conserva. Debajo de la línea de fracción vas a conservar el 7. Ese 7 se queda como denominador. ¿Qué pasa ahora con la x a la menos 2 séptimos? Esta es otra propiedad de los exponentes en álgebra. Hay que estudiar toda esta parte. Se le llama propiedades de los exponentes. Y dice que cuando tú tienes una base con un exponente negativo, tú puedes pasarlo como un exponente positivo, pero como denominador, debajo de la línea de fracción. ¿Sale? Entonces, debajo de la línea de fracción te vas a llevar esa x menos 2 séptimos. Pero aquí de lo que se trata es de regresar el radical. Así que ese inverso denominador lo sacas y le pones su casita, le pones el radical. A ver si me supe explicar. ¿Cómo queda entonces? queda el 5 sobre el 7 radical a la séptima de x cuadrada. Bueno, así le entendí. Así es, Jared. Ahí está lo que me dijiste. Perfecto, Jared. Perfecto, perfecto. Ahí está. Ese es el resultado ahora sí ya. Final. Ya no hay más. Ya no hay más. Excelente, muy bien. Espero que los demás también lo vayan cachando, que lo vayan asimilando. Y si no es ahorita, pues será más adelante, pero es importante. Bueno, antes de poner el ejemplo C, les comento. En un minuto más o menos se nos va a cortar la transmisión. Como ya es costumbre, no se espanten. Nos volvemos a conectar utilizando la misma liga, ¿vale? Entonces, para que no se me espanten y me sigan acompañando unos minutos más. Bien, para el ejemplo C, y es igual a 4 séptimos de x séptima. ¿Quién me dice cuál es su primera derivada? ¿Nadie? Les Es, ayudo. Adelante, Yaret. mm, Adelante, adelante, Yaret. se baja el exponente que es el 7 a multiplicar 4 séptimos de x a la 7 menos uno. Ok. A Y ver, después pues pasa lo mismo que con la de acá, se